En Cartagena de Indias, Colombia, se celebra cada año el FICSI, el más antiguo festival de cine de América Latina. Aquí, donde llegan grandes talentos del séptimo arte, fue donde tuve la oportunidad de encontrar a Maite Alberdi, directora chilena, reconocida a nivel internacional por sus documentales La Once y Los Niños, películas por las cuales obtuvo el premio a la mejor dirección femenina documental en el Festival de Cine de Ámsterdam, el más importante del mundo en su género. Al observarla, imposible no preguntarse qué escena cotidiana y aparentemente simple está captando su atención. Maite Alberdi es la directora que con sus películas documentales ha confirmado en salas de cine de numerosas capitales del mundo que la realidad puede ser más sorprendente que la ficción. Hago documentales porque creo que el mundo está lleno de historias que merecen ser contadas y que son mucho mejores que las historias que yo podría escribir o que podría imaginar en realidad. El gran desafío es encontrarla. Con mi pañuelo, el que te tapé la cara. Creo que la vida está llena de cosas que te cuentan que uno dice como no puedo creer que eso pasó, o no puedo creer que eso es verdad. Y eso es, y las historias de ficción están inspiradas en historias reales, muchas, todo el tiempo. Entonces, como, ¿por qué voy a hacer ficción si está lleno de historias reales para filmar? Uno vive su vida, pero al hacer documentales, yo por lo menos, con el tipo de documentales que hago, paso mucho tiempo con los personajes y me alimento de muchas historias y estoy por lo menos un año filmando, por lo menos, cada película. Entonces son procesos eternos donde me meto en mundos y conozco gente que no conocería jamás si no fuera con la excusa de la cámara. Me empiezo a llenar como de más familias y de más seres queridos porque se transforman en parte de tu mundo. Aprendo a convivir con personas que no viviría naturalmente, entonces es una excusa para vivir y compartir muchas vidas junto a la mía, finalmente. ¿Qué buscas tú cuando eliges contar una historia? Porque uno dice es que me voy a dedicar a esto 1, 2, 3, 4 años, 5 de la vida. ¿Qué hace que tú digas, ok, lo voy a hacer? Porque todos los días uno encuentra historias maravillosas. A ver, yo creo que elegir un proyecto y elegir una historia es casi como elegir una pareja. O sea, uno va a pasar tanto tiempo con ese proyecto y uno va a pasar tanto tiempo con esa película que te tiene que gustar mucho y te tiene que convencer mucho lo que estás haciendo como para gastar energía, porque vas a tener momentos buenos, momentos malos, como días difíciles con los personajes, como es adverso muchas Patricio veces. Guzmán decía que uno solo debe hacer las historias que si no las cuenta no puede seguir viviendo. Exacto. Yo siento eso, personajes que efectivamente en ese momento de tu vida necesitas capturar y necesitas representar, si no, no podrías seguir viviendo. Y uno no tiene tiempo de hacer tantas películas en la vida tampoco, entonces hay que elegir también qué. Entonces, ¿qué son esas historias que elijo? Yo creo que tiene que ver con historias que me permitan, que tiene que ver, o sea, que es mi estilo, historias que me permitan tener el humor del cotidiano, que me importa mucho, y al mismo tiempo historias emotivas. ¿Qué es lo que el perreo, el baile? Un baile que simula ciertos movimientos sexuales. La flauta. Se pone una, por lo que yo he escuchado, se pone una chiquilla a bailar sola y después se le acerca un gallo por atrás y por delante, entonces... ¿Cómo por detrás y por delante? ¿Por los dos lados? Es doble chiquillo. No. Lo que a mí me interesa es buscar historias, o las historias que me interesan son historias que desde el cotidiano, entre la sociedad y entre los conflictos universales, y yo vea una idiosincrasia, pero desde la vida misma.
En el caso de los niños ahí, por ejemplo, es súper claro, o sea, uno podría establecer grandes discursos sobre el síndrome de Down y las dificultades que tienen las personas adultas para encontrar trabajo, cómo se están quedando solos. O sea, lo puedo explicar y lo puedo explicar teóricamente, que hay muchos papers científicamente. Y en cine me pasó mucho, que claro, que en el fondo uno de mis protagonistas quería conseguir trabajo y no lo conseguía. Y después de ver la película, como que llamamos a muchos empresarios a ver la película, la cantidad de gente que me llamó para ofrecerle trabajo a mi protagonista fue un montón y era increíble porque decías como, ok, eso es como te conmueves con el caso específico y el caso específico es el que moviliza. Pues la verdad estoy muy cansado porque busco trabajo y no gano nada. Y no sé lo que voy a hacer. Qué mala suerte, ¿eh? A pesar de su evidente juventud, Maite tiene una sólida filmografía, 6 películas dirigidas por ella, 4 largometrajes y 2 cortos, pero ha ejercido además como montajista, sonidista, productora ejecutiva y directora de fotografía en diversas ficciones y documentales de otros directores. Sin embargo, sus palabras dejan entender que además del documental Los Niños, la otra película de sus entrañas es La 11. Este retrato íntimo de su abuela, quien se reunió durante 64 años y todas las semanas con sus amigas de colegio. Yo sabía que yo quería estar con ellas hasta el último día que se juntaran. Yo no sabía si eso me iba a tomar 1 año, 2, 3, 5 o 10, pero en el fondo era el proceso de los últimos años de estar juntas como amigas. Y no le ponía una carga dramática porque para mí era parte natural de la vida, o sea, es como ya eran mayores, obviamente que en algún momento este encuentro se iba a acabar, pero yo quería acompañarlas en ese proceso y estar dispuesta a estar eternamente. Te damos las gracias, Señor, porque nos podemos reunir en tu nombre, a pesar de que hemos sabido que murió la Mimi Vicencio. Amiga de María Angélica Madre, de Manuela. Somos menos ahora, Señor, pero igual te damos las gracias porque nos encanta estar juntas y porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Finalmente fueron 5 años de grabar esta película una vez al mes. Entonces en esos 5 años tuve el proceso y finalmente la que muere es mi abuela. Y yo jamás pensé ni me quería enfrentar tampoco a la muerte de mi abuela y menos filmando. Pero yo no estaba ahí como nieta, estaba ahí como desde sus amigas. Y para mí también ese duelo fue mucho más bonito vivirlo con las amigas y en un entorno de decir, ¿sabéis qué? Es una película que habla sobre la muerte, pero también sobre la buena vida. Ya, morir no tiene trascendencia, no cuenta. Yo solo fui suavemente al otro lado del camino. Bueno, salud, chiquillas, por nuestra amistad. Por nuestra amistad. Y es como la nostalgia de que ya no está, pero que es bueno haber vivido así, bien, contenta, feliz, hasta la edad que vivió mi abuela, y viviéndolo con ellas, como que siento que eso fue mucho más amable. Me preocupo de efectivamente poder pasar tanto tiempo con los personajes y estar ahí hasta que se desarrolle la historia. Divino tesoro. Que llevabas conversando, me dijiste, buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén. Ay, Jesús. ¿Cuánto tiempo necesita esta historia realmente para contarse y para que uno tenga el desarrollo suficiente para que a los personajes se les produzcan cambios? Como dónde parten y dónde terminan. Y en ese sentido, como directora, tengo mucha paciencia. Creo que ser documentalista es un ejercicio de paciencia, de decir, ¿sabéis qué? Si son 10 años, voy a estar 10 años hasta que efectivamente tenga el final.
En Los Niños hay una escena donde la Rita está como cortando chocolate en la cocina y se roba un pedazo de chocolate. Es una comelona. Sí, no, una comilona, y todo el mundo, no hay nadie, y como así casi crítica, me decían como, ya, pero eso está montado, y tú le dijiste, ya, está justo en el primer plano y el plano detalle, como de se roba el chocolate, se lo mete en el bolsillo. ¿Rita tiene un chocolate ahí? ¿En el bolsillo? Pedro, ese ¿Cómo va a estar montado? O sea, uno, yo no les podía dar instrucciones porque no me hacían caso, primero que nada. Dos, yo la conozco tanto a la Rita, que el día que su mamá, y que lo único que quiere es comer y la mamá la tiene a dieta todo el día. El día que su mamá... Y el nutricionista también Sí, dice que no pueden comer. No puede comer y ella lo único que quiere es comer. Y es como que te digan, no puedes comer y trabaja en una fábrica de chocolate. Es una pesadilla. Entonces, el día que la mamá manda una nota al profesor para decir, ella está a dieta, no puede comer nada, yo sé que la Rita va a robar porque la conozco hace 1 año y medio. Entonces, Entonces, yo hubiera hecho lo mismo si fuera la Rita. o sea, yo hubiese hecho lo mismo y la llevo conociendo hace años y sé que se roba la comida. Entonces, lo único que tengo que hacer con mi director de fotos es decir, hoy día que la Rita le dijeron que está a dieta, la seguimos todo el día hasta que se robe la comida. Yo tengo 120 jornadas de grabación para poder esperar y para poder hacer que lo insólito suceda y que la realidad se revele frente a la cámara porque estoy esperando. Entonces, como es un ejercicio de paciencia para que lo que yo vi en investigación y lo que yo sé que va a pasar se revele. ¿Tiene o no tiene un realizador, una realizadora como tú, un compromiso social? Yo siento un compromiso social de contar historias que hablen de mi sociedad y hablen del mundo y que se conecten con el mundo y que planteen preguntas. Y ahí está mi compromiso social. Buscar un trabajo. Ya, o sea, necesitas un trabajo, o sea, quiere decir que necesitas dinero. Sí. Muy bien. ¿Y dinero para pagar qué cosa? Las cuentas de la luz, del gas, del agua, de la comida, de ropa, de la casa, del trabajo, de todo. Siento un compromiso social, o más bien te diría, siento un compromiso con el tipo de películas que hago, un compromiso histórico de decir, yo filmo el presente y las películas que yo filmo hoy van a ser un archivo de cómo era la sociedad en 100 años más. Si no hay directores que filmen el presente, ¿cómo vamos a dar constancia de cómo era nuestra sociedad en el futuro? Oye, es increíble cómo ha cundido el lesbianismo. Es increíble. Como hay, pero escuchen. por Dios, que Dios es tan sabio y tan justo para juzgar a esta gente. Entonces, como que siento que los personajes de la ONCE, por ejemplo, en 100 años más, uno va a escuchar esos diálogos, y yo no voy a estar para escucharlo, pero la gente va a escuchar esos diálogos y va a decir como, ¿cómo en realidad ellas solo podían ser dueñas de casa y solo pensaban en casarse? ¿Y cuál era el rol de la mujer en la época de ellas? Y que a mí me parece como ya insólito. O cómo iban a haber sociedades que esperaban, o mujeres que esperaban que algún día Dios castigara el lesbianismo o el homosexualismo. Totalmente. O cómo las personas con síndrome de Down tienen que estar viviendo en un colegio hasta los 40 años sin tener una vida independiente. O sea, eso va a ser... pasan. Y eso en muchos años más va a ser es como un material histórico de estudio antropológico. Total. Entonces, ese siento que es mi rol social. Maite, pero por ejemplo, de los niños sale un trabajo de impacto muy valioso. ¿Cómo sientes tú que fue ese transitar de la parte creativa a casi que militante o activista por los derechos de las personas con síndrome de Down? Yo vivía la frustración de esos personajes, como yo vivía la frustración de lo que investigué, y la película era muy poco. Entonces, en ese sentido, desde el principio trabajamos una campaña que permitiera que la película fuera un material que a la gente le ayudara a generar los cambios que ellos necesitaban. Y ahí, para mí, tiene que ver con el compromiso que uno como director adquiere con los personajes.
Entonces yo, desde el salvavidas, la once, los niños, yo no soy de aquí, yo le pregunto a mi protagonista siempre, ¿por qué tú quieres hacer la película? Que es completamente distinto a por qué yo quiero hacer la película. ¿Permiso, Rita? Sí, va a tener nada. Buenos días. Yo me llamo Ricardo Psúa, somos taller de gastronomía. Venimos a ofrecerle unos dulces que se llaman los merengues. ¿Quiere uno? Ay, que no, muchas gracias. Chao. Cuando tú les preguntabas a ellos o les preguntabas a la institución donde yo estaba filmando qué es lo que esperan de esta película, es como yo espero realmente, como Andrés, que era uno de los protagonistas que murió, me decía que la gente sepa lo que yo vivo y que la gente sepa nuestra historia y que ojalá uno pueda vivir como pareja y que ojalá tengamos trabajo. Entonces uno dice, ok, acá hay algo que va mucho más allá de solamente contar su historia. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Desde que empezamos a trabajar en la película, nos unimos con 40 fundaciones y empezamos como un trabajo conjunto donde yo no soy una activista política, entonces yo no me puedo hacer cargo de llevar ese portal, pero creamos un portal en conjunto donde la película en realidad era la plataforma que ellos podían usar para promocionar estas fundaciones, todos los temas que ellos quisieran promocionar y poder poner en agenda esas temáticas y poder apoyar un cambio de ley que en Chile decía que a las personas con discapacidad se les podía pagar menos del sueldo mínimo, aunque trabajaran las mismas horas. ¿Eso lo decía? Sí, entonces, ¿qué pasaba? Que mi protagonista, que podía trabajar todo el día, pero le pagaban $30 mensuales. Pero estaba escrito. Está escrito en la ley no lo puedo laboral, creer. en la ley del trabajo. Entonces, hubo todo un lobby de todas las fundaciones para cambiar eso y borrar ese artículo de la ley para que las personas con discapacidad se les pagara el sueldo mínimo. Entonces, ¿Se logró? Sí, se logró. Ricardo, aquí está tu pago de este mes por el cuidado de los abuelitos. El sueldo son 5.000 más 1.000 pesos de bono por ser monitor jefe. ¿Ya? ¿Y qué vas a hacer con tu sueldo? Primero lo voy a ahorrar primero. Ya. ¿Vas a ahorrar para qué? Para hacer alguien. Porque a mí me encanta ser dueño de casa. ¿Cuál ha sido el momento más hermoso o esos momentos que a uno se le tatúan en el alma? Bueno, en la 11, el día después de la muerte de mi abuela, que fue como, no sé, cuando uno dice como, no sé cómo voy a filmar esto, o sea, es como, y sabía que era mi último día de rodaje, y yo no estaba capacitada para grabar, pero llevamos 5 años y era como que todos sabíamos cómo hacerlo, pero era un día distinto, que había que grabar con otro tipo de planos porque era distinto, que había que hacer un plano abierto, que yo no les podía pedir nada, que era como, ok, minuto de silencio, minuto de... como estar y yo como incapacitada desde el dolor para grabar. Y en los niños yo creo que como dos momentos. Uno, que fue muy difícil para mí como directora, que son esos momentos en que uno dice, no quiero estar acá grabando porque es muy incómodo estar en esta situación tan íntima, que es la discusión de la Anita con su mamá cuando le dice, sí, yo quiero casarme, yo soy adulta, yo soy independiente, y como, porque la mamá también está en una posición incómoda y cuando yo te digo, yo entiendo las dos partes, yo empatizo con las dos partes. La mamá era por amor, por proteger. O sea, la mamá era por amor y la mamá, también pongámoslo en contexto, es como cuando la Anita nació, las personas con síndrome de Down estaban escondidas. Cuando la Anita nació, le decían que iba a vivir hasta los 15 o hasta los 20. Entonces, como yo no le puedo exigir a esa mamá que piense como las mamás de hoy en día, que claro, que ven la película y me dicen, ay, pero ¿cómo no les dan independencia? Es otro contexto. Yo soy adulta consciente. Me lo enseñó la padre. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que nosotros podemos hacer lo que queramos, hacer las cosas solo, por sí mismo. Y si una persona se quiere casar, tiene derecho a hacer lo que quiera. A mí no me importa lo que diga la Pati. La mamá soy yo. La Pati le puede dar muchas ideas, pero la mamá soy yo. Pero yo no y la que pone las normas de una casa y de una familia las pone la mamá y el papá. Y en este caso yo soy mamá y papá. Si yo me caso, el papá estaría contento. Él me dio permiso. Yo creo. ¿Cuándo le dio permiso al papá? A ver, cuenta. Que yo no estaba ahí. Yo no estaba. Tú no estabas. Cuando estaba vivo, me dijo, Sí, si tú te quieres casar con él, yo te dejo. ¿Ah, sí? Me dio permiso. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Pregúntame. ¿Qué te pidió matrimonio? No sé. El papá. ¿Ya? ¿Y? No, tú le escribiste a tu mamá y dices, me caso con Aurelio y punto. Y tu mamá te dejó. Me dejó, pero yo no tenía síndrome de Down. Yo no era especial. No estoy hablando de eso. Pero tú eres especial.
ahora, años después de la película, como en perspectiva, qué escena, si yo veo la película, ahora me toca, no mientras la grabé, es como la Anita cantando Palabra de honor de Luis Miguel, despidiéndose, y ese final con ella en el patio donde la vida sigue, porque Andrés murió como un año después de que terminamos de filmar, que fue justo cuando ya estaban como empezando a tener una vida en pareja un poco más normal. Entonces, como que miro la película con perspectiva y digo, como que frustrante que no vivieron lo que querían vivir, o como que ellos sintieron que no vieron esos deseos y que la vida es tan corta y no lo tuvieron. Maite Alberdi está hoy dirigiendo lejos de las cámaras la más desafiante, pero quizás la más hermosa obra de su vida, la de ser mamá. Un nuevo reto para una directora que no le tiene miedo a los desafíos que impone la realidad, que hoy logra magistralmente producir, grabar y triunfar mientras cuida permanentemente a su hijo. Los bebés son mucho más rápidos que las películas. Como siento que la película que estoy haciendo ahora la empecé 2 años antes de quedar embarazada, y probablemente la termine en 1 año y medio más, y espero que la termine antes de que mi bebé entre al colegio. O sea, antes de que se case. Claro, antes de que se case. Siento que los tiempos de la maternidad y de la vida son mucho más rápidos que los procesos cinematográficos, y eso es como bien increíble y mucho más concreto. No, y como mamá también me pasa que creo que siempre me preguntaban antes como, ¿tú te has sentido discriminada en el cine por ser mujer? Y yo siempre decía, no, yo tengo como exactamente, como que he sentido que he tenido las mismas oportunidades que el resto, nunca me he sentido discriminada. Pero recién ahora, como teniendo un hijo, como que veo las dificultades de el mundo del cine y ser mujer. ¿Por qué, Maite? Porque el mundo del cine implica viajar, el mundo del cine implica un régimen de trabajo de muchas horas, que no se adecúan a un niño, por supuesto. En los festivales no te van a ofrecer una niñera o una guardería o un pasaje extra para viajar con tu bebé. Claro, me invitaron a una premiación que yo decía, bueno, pero ¿me pueden conseguir una niñera para poder asistir a la premiación? No, como ni una posibilidad. Entonces sí, bueno, no voy a la premiación, ¿no? Claro, de alguna manera los festivales, que hacen parte fundamental de este ciclo de la producción, realización e instrucción, no están listos. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde deben evolucionar los festivales, por ejemplo? No, yo creo que a cosas súper concretas como, ok, la mujer tiene un hijo, necesita algo para poder viajar con su hijo. O sea, digo el ejemplo del festival, que es simple, y en realidad uno tampoco se pasa la vida en festivales necesariamente, pero también ahí, y los ritmos de la maternidad son otros, entonces ahí también uno se pregunta quizás por qué hay menos mujeres cineastas, precisamente porque si son cineastas y madres es mucho más complejo, y las mujeres que son madres tienen que parar. Entonces no hay nada de malo en eso, digo, es un proceso natural. Pero si hay una mirada social que empieza como a culpabilizar quizás a la mujer, óyeme, tú estás acá, ¿y dónde está? Totalmente. O sea, como que te preguntan con quién se quedó, y uno también siente la culpa de con quién se quedó, pero tampoco están las condiciones para traerlo. Entonces, en este tipo de ejemplos muy sencillos, y donde en realidad estoy empezando y voy a tener que aprender totalmente. Y también aprender, y tengo un hijo hombre, entonces como aprender y que él se críe sabiendo que tiene una mamá que trabaja, una mamá que lo va a ayudar, una mamá que lo va a mantener, y una mujer o sea, quiero que tenga también esa visión de la mujer para cuando él sea grande, que es como una manera de criarlo. O sea, es como, voy a estar ahí para él siempre, pero también me tengo que seguir realizando, y también tengo que seguir haciendo las cosas que he hecho siempre a otro ritmo, de todas maneras, lo asumo, pero con una carrera que voy a seguir solventando, y eso creo que es como la mejor crianza también, o sea, estando con él,
la mejor crianza que le puedo dar y en calidad de tiempo y como una mamá presente que lo ama, pero que también tiene su vida profesional. Y su camino para buscar la felicidad y la realización. Y seguro, Maite, tu bebé va a estar siempre muy orgulloso de ti, va a ver todas sus películas con sus amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.